Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos congregamos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos son bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Y todo lo que hoy vamos a tratar aquí en este lugar, le pedimos a Dios que lo grabe en nuestra mente, que se anide, se arraigue y se cimiente en nuestro pensamiento, de tal manera que podamos vivirlo. Bien, cierra sus ojos y oremos. Padre, eres bueno y fiel, Padre, queremos honrarte, glorificarte, exaltarte. Y Señor, lo que hacemos en este lugar es venir, Señor, para entrar en esa comunión contigo a través de tu palabra. Queremos pedirte que tu palabra sea clara, precisa en nuestras mentes, en nuestros corazones, arraigada y cimentada en cada uno de nosotros. Y a ti, Señor, atribuimos el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mi amado hermano, gracias por estar aquí. Bienvenidos todos. Vamos a entrar a la escritura, el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Muy bien, pues éramos pecadores, sin embargo, Dios demostró su amor por nosotros. La palabra muestra, sunistemi, significa mostrar, probar, exhibir, demostrar. Es tiempo presente. Dios siempre está amando y mostrando su amor por nosotros. La palabra pecadores, amartolón, se refiere a un hombre que es pecador, un hombre que peca, desobedeciendo la palabra y la voluntad de Dios. A la misma vez también viviendo egoístamente, ignorando los mandamientos de Dios, haciendo su propia voluntad, por la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, siguiendo la soberbia de la vida y las cosas del mundo. El punto es este, es siendo aún pecadores, cuando habla Dios y nos dice, siendo aún pecadores, que Dios muestra su amor por nosotros. Este es el increíble amor de Dios, que Él se rebajó para salvar pecadores. Podríamos esperar que Él salvase a hombres justos, buenos, pero nos sorprende completamente cuando se afirma que Él salva a los pecadores. Tal es el amor increíble de Dios, un amor que no se puede entender. Ahora, notemos cómo Dios muestra su amor. Dios probó su amor al entregar su único hijo para que muriera por nosotros. Algunos padres terrenales, en algún momento determinado, podríamos pensar que alguno de ellos podría estar dispuesto a entregar a su hijo por un hombre bueno, o también por una gran causa. Pero, ¿cuántos estarían dispuestos a entregar a sus hijos por un hombre que ha cometido traición, o por un hombre que asesinó a uno de los más grandes hombres que ha existido? ¿Quién podría imaginar eso? Pensemos en el grande precio que Dios pagó para mostrar su amor. Él entregó a su hijo para que muriera por el indigno, para que muriera por el inútil, el impío, el pecador, para que su hijo muriera por el malvado, por el depravado, por los peores pecadores, por los proscritos, por aquellos que uno quizás no puede imaginar. Pensemos en lo que Dios debe haber pasado, toda la experiencia vivida al ver a su hijo morir en la cruz. Sus sentimientos, su sufrimiento, su dolor, sus heridas, la terrible tensión emocional. Pensemos en lo que está involucrado en el acto de Dios de entregar a su hijo.
Qué cosa tan terrible. Dios tenía que enviar a su Hijo desde el mundo espiritual, desde el mundo eterno, al mundo natural, en una dimensión física y corruptible. Dios tenía que humillar a su Hijo, despojándolo de su gloria, de esa gloria eterna, e insistiendo en que viniese vestido de carne, de esa carne corruptible, y muriese como un hombre. Dios tenía que ver a su Hijo caminar por la vida siendo rechazado, siendo negado, maldecido, insultado, siendo arrestado, a la misma vez también siendo torturado y asesinado. Dios tenía que sentarse y ver a su Hijo asesinado por manos de hombres. Tuvo que cruzarse de brazos, sabiendo que podía actuar y salvarlo. Dios tuvo que destinar a su Hijo a la muerte de cruz por los pecados del hombre. Dios tenía que poner los pecados del mundo sobre su Hijo y dejar que Él los cargase. Aleluya, Dios. Dios tenía que juzgar a su Hijo como pecador. Dios tenía que condenarlo a muerte por el pecado. Dios tenía que apartarse de Cristo en su muerte. Dios tenía que derramar su ira sobre Cristo contra el pecado. Dios tenía que llevar eternamente el dolor de los sufrimientos de su Hijo. Y los tenía que llevar porque Él es eterno, y la muerte de su Hijo está siempre delante de su rostro. Imaginemos está por encima de nuestro entendimiento, pero la agonía eterna es un hecho debido a la naturaleza eterna de Dios. Como se ha dicho, Dios demostró su amor. Ha dado a su Hijo para que muera por nosotros. No lo merecemos. Nunca lo hemos merecido ni llegaremos jamás a merecerlo. Pero Dios nos ama con un amor increíble. Por lo tanto, Él ha dado a su Hijo para que muera por nosotros como nuestro sustituto en nuestro favor. Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Increíble, inimaginable el procedimiento para la salvación de nuestras almas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo número 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aleluya. Hebreos capítulo 2, el versículo número 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios
gustase la muerte para todos. Gracias, Señor. Dios prueba su amor por medio de la justificación por la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5, el versículo número 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¡Qué sacrificio tan extraordinario! Una vez y para siempre. Él murió en la cruz, tomó nuestro lugar. Él no escatimó nada absolutamente. Se despojó de su gloria, se hizo hombre y vino al mundo y murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Es glorioso realmente el hecho. Murió por los pecadores. Dios prueba su amor salvándonos de la ira. Juan 13, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya, gracias Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aleluya. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Romanos 5, versículo 10 y versículo 11. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido clara la reconciliación. Éramos enemigos, sin embargo, Dios nos ha reconciliado y nos ha salvado haciendo tres cosas importantes. La primera es que Dios nos reconcilió por la muerte de Cristo. Aleluya. Lo segundo es que Dios nos salva por la vida de Cristo. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias, Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Hebreos capítulo 8, versículo número 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya, gracias Dios. Dios nos da gozo por medio de la expiación o reconciliación de Jesucristo.
Una persona que recibe tanto de Dios debiera estar lleno de gozo y regocijo. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Hasta ahora, antes de la reconciliación, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Gracias, Padre. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Salmo 126, versículo número 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Isaías capítulo 2, versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Aleluya, gracias Dios. Isaías 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia ataviada con sus joyas. Aleluya, gracias Dios. Es maravilloso caminar en el Señor, ir viendo cómo Él ha hecho una obra en nuestras vidas. Porque nosotros no éramos así, no buscábamos a Dios, no leíamos su palabra. Más sin embargo, ¿verdad? Al momento de conocerlo, tuvimos hambre y sed por su justicia. Y ahora nos deleitamos en la meditación de la palabra. Y ahora nos damos cuenta que esa meditación ahora se ha transformado en algo profundo. Porque nos es revelada la palabra que necesitamos para vivir para Él, para glorificar su nombre día con día, para exaltarlo, para anunciarlo como Rey y Señor de nuestras vidas. Por eso no nos cansamos de alabar su nombre y de exaltarlo siempre, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya.
En este pasaje que acabamos de leer, trata de los dos puntos fundamentales de la historia humana. Por un lado, trata de Adán y por otro lado, trata de Cristo. Son los dos principales representantes y cabezas de la raza humana. Habla de cómo entraron en el mundo el pecado y la muerte y cómo Jesucristo actuó en contra del pecado y la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La entrada del pecado y la muerte por medio de Adán, el hecho se declara en forma muy sencilla. El pecado y la muerte entraron en el mundo por medio de un hombre, Adán. Dios había dicho en Génesis capítulo 2, el versículo número 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, significa desobedecieres a Dios, ciertamente morirás. Ezequiel 18, verso 4. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Adán pecó y se corrompió a sí mismo. En consecuencia, Adán murió. La naturaleza del pecado y de la muerte de Adán pasó y sigue pasando a todos los hombres. Su naturaleza corrompida pasó a todos sus hijos y a lo largo de la historia a todos los hombres. Es un hecho bien conocido que el hijo hereda la naturaleza de sus padres. Por lo tanto, si la naturaleza del padre se inclina al pecado y es corruptible, así será la naturaleza del hijo. La naturaleza es como una línea sanguínea infecciosa. Ni importa cuál sea la naturaleza, se transmite a la generación siguiente. Ahora, notemos un hecho significativo. El hombre no es condenado a muerte debido al pecado de Adán. Las Escrituras dicen claramente esto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hombre muere por sus propios pecados, no por los pecados de sus padres. Cada hombre es personalmente responsable ante Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos
que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46. No hay hombre que no peque. Salmo 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Salmo 53, versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Proverbios 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 64, el versículo número 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aleluya, gracias Dios. La prueba de que heredamos la naturaleza de Adán es que el pecado y la muerte existían antes de la ley. Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. La ley de Dios acusa a los hombres de pecado. Muestra a los hombres que son pecadores y que están condenados a morir. Pero algo hizo pecar y morir a los hombres antes que se entregara la ley a Moisés. Esa ley que se encontraba en forma escrita. La gente de antes de Moisés no fue acusada de pecado por la ley, porque no tenían la ley en forma escrita y permanente. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo que la gente, desde Adán hasta Moisés, pecara y muriera? Y lo que observamos es que es la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza corrupta del hombre, la naturaleza que cada hijo hereda de sus padres. Y el proceso comenzó con Adán. Adán fue el primer hombre creado por Dios. Y fue el primero en pecar y corromperse y cargar con el castigo de muerte. Génesis capítulo 3, verso 19. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Job 21, 26. Igualmente yacerán ellos en el polvo, gusanos los cubrirán. Salmo 49, versículo 6 al versículo 9. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca veas corrupción. Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelves al polvo. Eclesiastés capítulo 3, verso 20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Juan capítulo 11, verso 39.
Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hechos 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. La importancia de Adán es crítica. Él era figura. Hablamos de que él era un tipo o imagen del que iba a venir. Esto es, de Cristo. Adán y Cristo son representados como 2 puntos centrales de la historia, como las 2 cabezas o representantes de la raza humana. Primera de Corintios 15, 20 al 28. Primera de Corintios 15, versículo 20 al 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Verso 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Verso 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, tendremos también la imagen del celestial. Adán está a la cabeza de la raza humana como el primero en introducir el pecado y la muerte también entre los hombres. Isaías 43, 27. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Cristo se yergue como la cabeza de la raza humana. Se yergue como el primero en tener una vida perfecta, sin pecado, obteniendo la perfecta justicia. Como el primero en vencer la muerte, resucitando literalmente de entre los muertos. Ahora veamos la diferencia entre Adán y Cristo. Adán fue hecho alma viviente. Cristo, espíritu vivificante. Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Lo que el hombre necesita, y siempre ha necesitado, es un espíritu vivificante. Un espíritu que tiene el poder de infundir vida a su alma, vida que es abundante y eterna. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán,
el cual es figura del que había de venir. Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Notemos que el pecado es la causa de la muerte y que Adán fue la causa del pecado. Fue el autor de la apostasía. No importa lo que digan las teorías, una cosa es clara: Adán fue la causa del pecado del mismo modo que Cristo es la causa de la justicia. Romanos capítulo 5, verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Desde Adán el pecado ha sido universal, pero no se acusó de pecado, esto es de culpa personal, contra una persona, porque no había ley. Tiene que haber ley para que pueda haber una acusación. Verso 14, Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mi amado hermano, Jesús ha hecho una grande obra para darnos vida y vida en abundancia. Permanezcamos fieles, leales a Él. No dudes, no te muevas, permanece en el camino, en la verdad, en la vida y glorifica al Eterno. Él pagó un grande precio por nosotros y Él viene otra vez. Viene por hombres y mujeres que lo aman, que le han creído, y esos somos tú y yo y todos aquellos que han declarado a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Le doy gracias a Dios que nos permite caminar en su palabra. Dios te bendiga, te prospere en todo. Gracias por estar aquí. Amén.